Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi canal Nueva Criatura en Cristo. El día de hoy estaremos iniciando una serie de clases que tienen que ver con la Biblia, con la Sagrada Escritura. Estaremos viendo algunas curiosidades que tienen que ver con el Nuevo Testamento. Y el día de hoy, concretamente, el video va a estar enfocado a explicar cómo está dividido el Nuevo Testamento. Si bien es cierto que quizá algunas personas ni siquiera tienen idea de cómo, pues también puede ser que haya quienes conozcan bastante sobre esto, pero espero que les sirva mucho el contenido de este video. Y bien, en primer lugar, nos vamos a iniciar precisamente hablando de que el Nuevo Testamento es el compendio de 27 libros que forman parte del testimonio que dejaron escritores sagrados después de que Cristo vino a este mundo. Cristo se encarna y entonces, en base al mensaje que Él nos deja, en base a la misión de la iglesia, se continúa escribiendo y es así como se va formando el Nuevo Testamento, lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento. Son esos 27 libros que están en la Biblia y que nosotros podemos leer el día de hoy, pero en su momento eran rollos independientes por separado, y fue hasta mucho después que lograron compactarse en un mismo libro, así como lo tenemos hoy en uno en la Biblia. Y bueno, vamos entonces, si gustan, iniciando con esta pequeña clase. En primer lugar, me gustaría hablar de cómo están divididos y vamos para ello a iniciar con lo siguiente, que sería vamos a hablar un poco acerca de la clasificación de los libros del Nuevo Testamento. Y a ver, déjenme cambiar de diapositiva. Bien, ahí está apareciendo entonces lo que es la clasificación de libros, y en primer lugar tenemos en la parte de abajo en la tabla lo que conocemos como los evangelios sinópticos. Si bien es cierto que eh, la palabra sinóptico significa desde una sola mirada, y tenemos el Evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Son tres evangelios que en su contenido, es decir, en cuanto a las narraciones que presenta, en cuanto a los hechos que narra, básicamente son muy similares entre sí. Por eso es que se les ha llamado sinópticos. Repito, sinóptico hace referencia a desde una sola mirada. Entonces, a estos tres evangelios, que son con los que inicia el Nuevo Testamento, se les llama evangelios sinópticos. Luego encontramos un cuarto evangelio, que es el Evangelio de Juan. Este Evangelio de Juan precisamente es diferente en cuanto al contenido, pero no significa que porque sea diferente contradiga a los otros, sino que simple y sencillamente la profundidad teológica que vamos a encontrar en el Evangelio de Juan es una característica distintiva, en este caso, en comparación con los demás evangelios. Quiere decir que el Evangelio de Juan nos presenta contenido diferente de los evangelios sinópticos. Y si continuamos un poco más hacia abajo, en color amarillo, tenemos ahí el libro de Hechos de los Apóstoles. El libro de Hechos de los Apóstoles es una continuación del Evangelio de Lucas. De hecho, está escrito por el mismo autor, ¿verdad? Algo así como si fuera una primera y segunda parte. En la primera parte tenemos el Evangelio de Lucas, y en la segunda parte sería el libro de Hechos de los Apóstoles. Y vemos aquí que a este libro de Hechos de los Apóstoles se le considera un libro histórico. De hecho, es el único libro histórico como tal de la Biblia, del Nuevo Testamento, perdón, quise decir del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hay también libros históricos, pero en el Nuevo Testamento, el libro de Hechos de los Apóstoles sería el único del Nuevo Testamento que es histórico. Y bueno, hasta aquí tenemos los cuatro evangelios y el libro de Hechos de los Apóstoles. Luego, si avanzamos un poco más hacia adelante, tenemos a continuación 9 cartas paulinas a las iglesias.
Y se les llama cartas paulinas porque están escritas por Paulo de Tarso, ¿verdad? Que en este caso es mejor conocido como Pablo, o en algunas iglesias le dicen San Pablo. Entonces, Paulo de Tarso es precisamente el autor de estas cartas, por eso se les conoce como cartas paulinas, por Paulo. Y bien, vemos aquí entonces que algunas de estas cartas paulinas, 9 concretamente, son dirigidas a iglesias. Y cuando hablamos de que son dirigidas a iglesias, nos referimos a comunidades concretas en las cuales se desarrollaba la fe cristiana. En primer lugar, dice carta a los romanos. Vemos aquí en la imagen, dice carta a los romanos. Esta carta pues fue precisamente dirigida a habitantes de Roma, a personas que en la iglesia de Roma tenían su sede. También tenemos primera y segunda carta a los corintios, es decir, que hubo dos cartas escritas o dirigidas a los cristianos de Corinto, y a los habitantes de Corinto se les dice corintios. Luego también tenemos, y en este caso, cartas dirigidas a los gálatas. Los gálatas son habitantes de Galacia, y esta es otra sede eclesial o otra comunidad en la que Paulo dirigió una carta. Luego también tenemos lo que se llama cartas de la cautividad. Cartas de la cautividad, ¿por qué? Porque Paulo de Tarso escribe estas cartas estando en la cárcel. Dicen los comentaristas bíblicos que estando en la cárcel él escribe, de hecho lo vemos en la imagen, es una imagen que hace referencia a esta misma situación, en la cual precisamente él escribe a los efesios, a la iglesia de Éfeso, a la iglesia de Filipo y a la iglesia de Colosia, donde entonces vemos estas cartas de la cautividad. También encontramos que Pablo escribe cartas a los tesalonicenses, concretamente dos cartas. Vemos ahí en la tabla, dice primera y segunda de Tesalonicenses. Luego, si continuamos un poco más hacia adelante, vamos a encontrar que hay 4 cartas que Pablo escribe a individuos, cartas dirigidas a personas ya en concreto, que no son, como en el caso anterior, dirigido a iglesias, sino que ahora están dirigidas estas cartas a personas concretas, personas que existieron, que vivían en esa época. Y en primer lugar, tenemos aquí cartas pastorales. Vemos aquí 2 cartas dirigidas a Timoteo, primera y segunda de Timoteo, una carta dirigida a Timoteo, otra carta también dirigida a Tito, una carta dirigida a Filemón. Esta carta dirigida a Filemón también es considerada carta de la cautividad. ¿Por qué? Porque también, como repito, la escribió Pablo estando en la cárcel. Entonces, tanto la carta a Filemón como la carta a los Efesios, a los Filipenses y Colosenses son cartas de la cautividad, cuando estaba cautivo en este caso, en la cárcel. ¿Por qué? Pues porque lo apresaban por predicar el evangelio. Luego, si continuamos un poco más hacia adelante, ya pasando las cartas de Pablo, encontramos lo que se llama las cartas universales. Las cartas universales, o también en algunas Biblias se les llama cartas católicas, o también cartas generales. De las 3 maneras se les conoce a estas cartas: universales, católicas o generales. ¿Y cuáles son estas cartas universales? Bueno, pues las que vemos ahí en pantalla. Hebreos, cuyo autor es anónimo. También, por otro lado, vemos carta dirigida, en este caso, a Santiago, carta dirigida a Santiago, o también en algunas Biblias se le llama Jacobo, el hermano del Señor. Primera y segunda de Pedro, es decir, cartas escritas por Pedro, y también 3 cartas escritas por Juan. Estas también son consideradas cartas universales.
Asimismo, la carta de Judas. Y no es Judas, Judas Iscariote el que entregó a Cristo, no, él no es el que escribió esta carta de la Biblia, sino es otro Judas, otro discípulo del Señor. Y como podemos ver entonces aquí, estas son las cartas universales. ¿Por qué se les llama universales? Porque no están dirigidas, como en el caso de anterior, no están dirigidas a iglesias específicas ni tampoco a individuos específicos, sino que el contenido o el mensaje de estas cartas va dirigido prácticamente a todos, va dirigido a todos. Y por eso es que se les llama generales, católicas o universales. Si avanzamos un poco más, veremos que el último libro del Nuevo Testamento es el libro del Apocalipsis, un libro bastante conocido por muchos de nosotros, al menos por el nombre, nos tenemos pues en mente este nombre, o también en algunas Biblias a este libro se le llama el libro de las revelaciones, precisamente por el contenido que tiene de revelaciones en cuanto a bestias, como vemos en la imagen, bestias salvajes que salen, e incluso vemos algunos seres que son, pareciera mitológicos y que aparecen en las mismas narraciones de la Biblia, del Apocalipsis. Y bueno, básicamente de esta manera podríamos resumir el elenco de digamos, los diferentes libros que encontramos en el Nuevo Testamento. Repito, en conjunto forman un total de 27 libros. Y de esta manera estaríamos concluyendo lo que es la primera clase sobre Nuevo Testamento. Y bueno, pues siendo así, vamos entonces a concluir el video del día de hoy. Continuaré desde luego con estas clases sobre el Nuevo Testamento y pues me dio mucho gusto saludarlos. Dale like al video si te gustó y nos estamos viendo. Hasta luego.